Amigos de 9MQ, buenos días. Bienvenidos de nuevo a una nueva cita con nuestra revista de prensa no convencional. Y una más, no convencional, como la de hoy. Creo que no habrá otra igual, porque haremos una revista de prensa muy profunda sobre lo que está pasando en los cielos. Está pasando en el extranjero, pero en realidad hemos visto que hay avistamientos también en Italia, y para hacerlo tenemos con nosotros un grato regreso, Pier Giorgio Caria. Gracias, Pier Giorgio, por estar aquí con nosotros, y gracias por madrugar. Gracias. A ti, Marcia, un saludo. También a las personas que nos están escuchando y que nos escucharán en diferido. Seguramente el tema es muy caliente, muy importante, y es bueno explicarlo porque se oyen por ahí un montón de tonterías dichas por estafadores, que fingen ser expertos e investigadores, pero en realidad son unos farsantes. Perdona. No, faltaría más, porque en realidad has tocado un tema muy delicado, en el sentido que, una vez más, nos encontramos divididos en diferentes frentes. Entonces, ¿quién dice que absolutamente no es nada? ¿Quién dice que es histeria colectiva? ¿Quién dice que son drones? ¿Quién dice que son, en cambio, OVNI o UAP, como aquellos que, en fin, como queremos llamarlos? Porque he descubierto que OVNI es de boomer, así me han dicho. En cambio, UAP es moderno, no sé si es exacto como cosa. Mira, cualquier cosa que haga el sistema, sobre todo estas altas instituciones de poder como el Pentágono, que obviamente es la fachada de una estructura gigantesca, detrás de las cuales está el complejo militar industrial que es potentísimo y es tan poderoso que forma parte de ese estado profundo que, de hecho, condiciona pesadamente, si no directamente gobierna, los Estados Unidos y, en consecuencia, el mundo entero, al menos. El mundo ahora está conectado. Entonces, el mundo occidental. Quisiera recordar que cuando el presidente Eisenhower, en el último discurso de despedida a la nación, en 1961, si no me equivoco, dijo precisamente de tener cuidado con el desarrollo de este monstruoso complejo porque estaba tomando tanto poder que podría subvertir la democracia americana, cosa que ha ocurrido. De hecho, el sucesor John Fitzgerald Kennedy fue alegremente eliminado en la vía pública, precisamente porque estaba yendo a tocar y a lesionar los gigantescos intereses de este monstruo, que de hecho se está devorando el mundo, que está detrás de todas las grandes crisis internacionales, incluidas las italianas. Luego, obviamente, está todo el entramado de los servicios, o sea, NSA, CIA, FBI y demás, que es ese poder que precisamente será muy difícil derribar, pero alguien quiere intentarlo. Y entonces, detrás de esta situación, Marcia, se ha creado un panorama gigantesco de manifestaciones donde precisamente muchos personajes que se hacen pasar por investigadores hablan, pero de hecho no se dan absolutamente cuenta. Están desinformados, o sea, en el sentido no que están, digamos, manipulados por alguien. Simplemente disparan opiniones al azar sin tener, en realidad, el pulso de la situación y la, digamos, condición de conocimiento de cuánto realmente está sucediendo. De hecho, te he enviado toda una serie de datos y de videos. Yo soy un documentalista. No me gusta dar opiniones, prefiero dar hechos. Y luego, en base a los hechos, podemos discutir. Creo que es mucho mejor. Absolutamente sí. Yo quisiera comenzar con una pregunta ética, en el sentido que existe este rechazo a priori, ¿no?, de la posibilidad que existan extraterrestres, porque si debieran jamás existir, digamos, vidas más allá de la Tierra, pondría de todas formas todo en duda también. La cuestión de fe cristiana, para entendernos. Claro. Te pregunto, ¿se puede ser creyente hacia un Dios, nuestro creador? En fin, llamémoslo como queramos y
pensar también que existen los ovni. Perdóname, me sale la sonrisa, Marcia. Es decir, me parece que debemos hablar y discutir si realmente existe el agua caliente. Es decir, pero ¿de qué hablamos, perdona? Dios no es el rey del universo. ¿Es Cristo? ¿No son por nosotros mismos cristianos católicos definidos las divinidades que dominan e imperan sobre el universo? ¿Y acaso el universo no está hecho solo del planeta Tierra? Entonces, es una acepción, Marcia, que viene discutida a nivel filosófico. Porque bueno, hablemos, pero en realidad subyace el hecho que luego, estos discursos que están bien presentes en las oraciones, en las liturgias, en las escrituras, etcétera, etcétera, en las profecías. De hecho, nos olvidamos siempre un detallito, Marcia, que es detrás de cada institución, entonces religiones y política, bancos, complejo militar, industrial, etcétera, hay seres humanos. Y por cuanto yo sepa, sepa de la historia de este martirizado planeta, los seres humanos de este mundo tienen un cierto vicio que se llama corrupción. Entonces, no porque uno parlotee de Dios o de Jesucristo, entonces podemos pensar que sea una persona honesta, porque tanto los escándalos que han devastado el Vaticano a nivel histórico son bien conocidos. Son bien conocidas también fases espantosas como 500 años, bien 5 siglos, de Inquisición, donde ha imperversado el terror y la violencia en Europa. 500 años en comparación. Los pocos años de Adolf Hitler que son un juego de niños. Entonces me parece que la gente tiene la neurona bloqueada. O simplemente no conoce, es decir, es deficiente, es decir, carente de información. Entonces es obvio que la religión y la espiritualidad comprenden el entero universo y en consecuencia, también seres que viven fuera de la Tierra que, entre otras cosas, nos visitan. Otro hecho que viene un poco desdeñado por una cierta, digamos, rama de la ufología, es el contactismo. El contactismo es aquel fenómeno en el que los propios extraterrestres, después de haber realmente contactado personajes de poder, presidentes y así sucesivamente, se han dirigido, sin embargo lo han hecho paralelamente con personas simples y humildes que han tenido el valor de poner al escarnio público la propia vida y llevar al mundo un mensaje extraterrestre. Yo he estudiado profundamente esta, ¿verdad? Porque mi padre espiritual era un contactado. Lo llamo así justo para entendernos, mentor si queremos. Y él me ha hecho conocer la realidad de la extraordinaria comunicación que viene de estos seres. Y estos seres han explicado bien quiénes son, por qué vienen y qué quieren. Y entonces, hasta que uno hace un discurso hoy y tenemos delante el futuro. Es difícil, digamos así, creer bajo palabra, pero tenemos 70 años de contactismo. Entonces, en todas las comunicaciones que han sido dadas a los más grandes contactados, hoy están verificadas por la historia. Es decir, son hechos que han ocurrido. Entonces el discurso que está ocurriendo hoy con estos presuntos drones, que en realidad son drones, el problema no es si son o no drones. El problema es de quién son, porque cuando hemos usado el término drone, estamos hablando de un objeto que vuela y es pilotado a distancia, pero el que lo pilota es un terrestre o un extraterrestre. Ahí está el meollo de la cuestión, porque los militares y el poder en general son muy listos en hacer la guerra de las palabras. Entonces te dicen una verdad, pero tú, por costumbre y por limitación mental y cultural, la interpretas de cierta manera. En realidad, los militares no están mintiendo, son drones. Porque son, en la gran mayoría, vehículos pilotados a distancia, pero no son terrestres. Eso es todo. Entonces, Pier Giorgio, Ahí está la cuestión. entremos en la materia de hoy. Es decir, veamos lo que sabemos. Luego invito también a los amigos en casa a hacernos, como siempre, algunas preguntas. Nosotros, mientras tanto, vamos a ver los hechos y luego sucesivamente veremos también las preguntas. Yo, Marcia, si quieres, como conozco el material que te he enviado, empezaría con el video TG Drones USA, porque es un corte, porque es importante entender. Aquí, desde Italia, nosotros estamos, digamos, al extremo límite de la provincia del imperio, pero en el centro del imperio, es decir, en los Estados Unidos de América, está sucediendo un delirio. Hay un caos a nivel institucional y político inenarrable. No había ocurrido nunca en la historia moderna.
Y hay una guerra interna al mismo aparato institucional porque los gobernadores locales New Jersey y de todos los otros lugares donde hay una gran ola de avistamientos están enfadados, furiosos porque el gobierno central y las grandes instituciones militares, investigativas como el FBI, vacilan y dan respuestitas que son ridículas. Estos están furiosos. Entonces vamos a ver este corte donde hay declaraciones y fragmentos de telediarios. Así ya, tenemos una idea y te aseguro que es solo un pequeñísimo corte de lo que los telediarios nacionales americanos están diciendo. Estamos monitoreando los drones misteriosos avistados en todo el país. La pregunta en la mente de muchos americanos es ¿quién los está controlando? ¿Y por qué? Señalaciones de drones continúan despertando preocupaciones en todo el país, cada vez con más videos publicados cada noche. Estos avistamientos de drones están causando pánico en el país. Mientras más, varios estados informan de haberlos visto en el cielo y sobre instalaciones militares. El misterio se amplía. Las personas en el área metropolitana de Nueva York están señalando un número creciente de avistamientos de drones en sus comunidades, siguiendo una ola de misteriosas apariciones de drones en los cielos sobre New Jersey. El FBI dice haber recibido más de 3.000 señalaciones del público respecto a avistamientos de drones a partir del 18 de noviembre. Los avistamientos comenzaron el mes pasado en New Jersey, con informes sobre drones de grandes dimensiones. Algunos grandes, como un coche que volaban de noche. Desde entonces, han aparecido en Nueva York, Pensilvania, Minnesota y California. Y hasta ahora, en esta fase inicial de la investigación, no hay ninguna amenaza para la seguridad nacional ni para la seguridad pública. Está provocando notable preocupación entre los residentes y los líderes locales y estatales. La Casa Blanca y el FBI afirman que no hay ninguna prueba que los drones representen una amenaza para la seguridad nacional o tengan una conexión extranjera, pero esto aumenta solo la confusión. Deben inmediatamente divulgar más información al público. Es totalmente inaceptable. Los misteriosos drones han incluso temporalmente cerrado un aeropuerto de Nueva York, empujando al gobernador a decir, esto ha ido demasiado lejos. Hasta ahora no hay explicaciones sobre qué son, de dónde, vienen o quién los está lanzando. Desde hace semanas ya los drones han sido avistados sobre casas, entre infraestructuras críticas y sitios gubernamentales sensibles. Podríamos hacer un análisis de inteligencia muy urgente. Removerlos de los cielos, especialmente si están volando sobre aeropuertos o bases militares. Deberían ser derribados si necesario. Ridículo. Ninguna respuesta. Preguntas planteadas por miembros de la legislatura estatal. Preguntas excelentes. Ninguna respuesta, ninguna resolución. No saben de dónde vienen, no saben quién los está haciendo, no saben por qué los están haciendo, pero dicen que no hay ninguna amenaza. ¿Qué está sucediendo? ¿Es una especie de histeria de masa contagiosa? ¿O las personas están realmente viendo algo que nuestro gobierno no puede identificar? Pier Giorgio, ¿tienes una respuesta a la última pregunta que se hace en este telediario? Y sobre todo, en América se habla mucho, en Italia no se dice nada. En Italia existe un sistema de información que está corrupto hasta la médula. Una multitud de prostitutas que se venden al mejor postor. Ahora creo están un poco asustados porque el nuevo patrón que se llama Donald Trump podría cambiar las cartas sobre la mesa, es decir, enviar a casa mucha gente. Quisiera recordar el pánico que hubo también en la elección del presidente Trump. Quisiera recordar todo lo que ha ocurrido en estos años para eliminar a este personaje. Y entonces, ahora estamos en una fase extremadamente crítica. Al final, la periodista obviamente usa un eufemismo porque son las mismas autoridades. Hemos llegado a más de 5.000 avistamientos. Pero cuando hablamos de 5.000 avistamientos, estamos hablando de los que son señalados por las personas. No es que todos se dirigen al sheriff, al gobernador del condado o a las autoridades. Muchos ven, filman, pero luego se lo guardan para sí mismo. Entonces la ola de avistamientos no es una histeria de masa. Es decir, hay histeria de masa, pero como efecto, no como causa. Una histeria se crea porque está sucediendo algo, no porque me levanto por la mañana y de golpe me vuelvo histérico. Entonces me vuelvo histérico porque me ocurre algo anómalo. En la cotidianidad, pregunto a las autoridades. Las autoridades titubean, disparan tonterías porque evidentemente están mintiendo, porque en el momento que dicen, no sabemos qué son, pero luego dicen, no son un peligro. ¿Entonces lo sabes qué son? Simplemente no lo quieres decir. Un simple razonamiento lógico explica cuánto está sucediendo. Ahora una histeria de masa, luego, admitiendo también que estamos hablando así de un enloquecimiento.
colectivo, una especie de virus psíquico que ha tomado. La población no puede ser respaldada por cientos de videos y sobre todo las histerias de masa no generan el cierre de importantísimas bases militares donde hay incluso armas nucleares. Entonces, estamos hablando de hechos absolutamente anómalos, de altísimo nivel, de importancia simplemente. El sistema tiene terror que se entienda la verdad, es decir, son los extraterrestres. Este es el discurso. He oído a unos payasos decir, son chinos, son rusos. ¿Pero de qué estamos hablando? Porque estos drones, es decir, estos vehículos anómalos, son filmados y avistados en todo el planeta Tierra, por todas partes. Tenemos videos desde China, tenemos videos desde Palestina, tenemos videos desde Rusia, tenemos videos de Sudamérica, tenemos videos de Europa, tenemos alarmas en Europa, en Alemania, en Inglaterra. Entonces el alcance y la vastedad de esta manifestación está por encima de cualquier potencia terrestre, porque ninguna potencia terrestre tiene una capacidad logística de imperar sobre todo el planeta, impuramente incluso sobre los sitios más importantes a nivel militar y a nivel atómico. Entonces hay algo grande en marcha. Oye, tú has usado la palabra alarma, ¿no? Se habla de alarma, pero entonces significa que hay que estar atento, preocuparse. Sí, esta gran manifestación, Marcia, esconde algo muy peligroso que está sucediendo en las habitaciones secretas del poder. Entonces, estos seres, como ha ocurrido otras veces en la historia del planeta Tierra, quisiera citar las grandes oleadas. En los años 50, cuando el general MacArthur quería bombardear con armas atómicas Corea. Quisiera recordar las oleadas y lo que sucedió a finales de los años 40, porque después de la Segunda Guerra Mundial, hubo 2 años donde los Estados Unidos de América eran la única potencia mundial nuclear, y hubo toda una serie de planes desarrollados por los americanos para nuclearizar preventivamente al enemigo comunista, la Unión Soviética. ¿Por qué no lo hicieron? Quisiera recordar que luego la Unión Soviética tendría el arma atómica solo en el 49. Entonces, del 45 al 49 son bien 4 años. ¿Qué han pasado? Y lo querían hacer, los planes existen. Ya forman parte de la historia conocida. No lo hicieron porque esta aviación externa que controla todo el armamento bélico nuclear mundial lo ha impedido. Lo hicieron en el 78. Hubo grandísimas oleadas de avistamientos mundiales. Y quisiera pedirte que muestres la primera imagen, que sería el artículo sobre Capitol Hill. Este es un artículo del Daily Star. Esferas de luz parpadeantes filmadas sobre Washington, D.C. y avistadas en la zona de exclusión aérea. ¿Qué es la zona de exclusión aérea? La zona de exclusión aérea, Marcia, es la zona más vigilada y protegida del planeta Tierra, porque son esos aproximadamente 3 kilómetros entre Capitol Hill, sede del gobierno americano, y la Casa Blanca, sede de la presidencia americana. Allí no puede ir nadie que no esté autorizado. Pues bien, el día 26 de noviembre de 2024, algunos objetos luminosos que son visibles en las capturas de pantalla de un vídeo que luego veremos, permanecieron en esa zona. Y es un hecho que se repite después de décadas. Porque esto ya sucedió en 1952, cuando entre finales de julio y principios de agosto, hubo reiterados sobrevuelos de ovnis sobre Capitol Hill. En ese caso, despegó la aviación militar para derribarlos, pero estos objetos pasaban de 400, 500 kilómetros por hora a 10 mil. Entonces los jets, que tuvieron incluso la orden de derribarlos, no lograban interceptarlos. En este caso, cuando ya todos han entendido que esta tecnología es absolutamente inalcanzable y lo testimonian los mismos militares, prácticamente no los inician. De hecho, no hay reacciones. Hemos visto en los telediarios y en los fragmentos de entrevistas algunos administradores, que evidentemente no saben nada de todas estas historias, enfadarse. Dicen, ¿pero por qué no los derriban? La mayor potencia militar mundial no derriba unos drones. Es una cosa ridícula. Y no los derriban porque sus tecnologías son superiores. En realidad, los cazas se han elevado en vuelo y también los helicópteros. Pero cuando se acercan, los objetos salen disparados. Entonces no logran interceptarlos. Entonces, el arma o el ejército más poderoso del mundo, la aviación más poderosa del mundo, se encuentra a merced de una situación que no logra afrontar y resolver, porque hay una enorme superioridad. A este punto, pues,
Mostraría el vídeo. De hecho, me gustaría recordar en primer lugar, Marcia, que tras los avistamientos del 52, el Pentágono fue obligado a organizar una conferencia de prensa en los mismos edificios del Pentágono. Y habló el general Sanford. El general Sanford era el jefe de la inteligencia de la aviación de la época. Y esta conferencia de prensa es pública y conocida. Y prácticamente él dice, estamos hablando de testimonios increíbles, de hechos increíbles, pero relatados por personas creíbles. ¿Y quiénes eran estas personas creíbles? Obviamente, eran los pilotos de los cazas, que se elevaban en vuelo y que no lograban interceptar estos medios, que además no fueron avistados solo por los militares, fueron avistados también por los aeropuertos civiles de Washington y alrededores. Entonces, estos eventos ya han ocurrido en la historia, pero como nos han encerrado en un gueto, que es el gueto de la creencia en los ovni, la gente no se da cuenta de cuán seria es esta situación. Entonces, a este punto... Piergiorgio. ¿Sí? Pero en 1952, ¿hay algún... ¿cómo decir? ¿Alguna conexión, algún elemento común entre lo que ocurrió en 1952 y lo que está ocurriendo hoy? ¿También en el plano geopolítico? ¿O político? Absolutamente sí, Marcia. Esos avistamientos y esas manifestaciones del 52 fueron hechas porque el gobierno americano pretendía bombardear Corea con armas atómicas. Y ellos vigilan, porque hasta que son asuntos nuestros, que nos matemos como perros, está en nuestro libre albedrío. Pero una guerra nuclear generalizada pone en riesgo la supervivencia del planeta y de toda la humanidad. Mira, según sus leyes, esto han explicado estos seres. No está permitido. Entonces, cuando el ser humano, las altas jerarquías del poder, sobrepasan esta línea de frontera, ellos intervienen, generando esta presión política, de hecho, a través de una manifestación llamativa que pone en conmoción a la sociedad. La sociedad se agita, comienza la histeria de masas, comienzan las crisis políticas, las guerras entre facciones, y entonces esta presión lleva a los gobiernos a desistir de esas iniciativas. También porque hay otro hecho, ya lo han entendido con todas las varias situaciones que han involucrado bases atómicas que han sido desactivadas por estos medios. Entonces, han entendido que si ellos debieran apretar el botón rojo y hacer partir los misiles, ellos bloquean todo e invaden el planeta. Es decir, descenderían, tomarían posesión de la sociedad humana y los mandarían a todos a casa. Patadas en el trasero. Entonces, aparte la idea de mantener el sillón, cuando estos seres se mueven, todos bajan la cabeza y entienden que ciertas cosas no las pueden hacer. Y hoy está sucediendo esto. Porque estamos en un peligro gravísimo, Marcia. Pero antes de explicar cuál es, te pediría que muestres los dos vídeos de Capitol Hill, el vídeo A y el vídeo B del 26 de noviembre del 24. Porque para creer, hay que ver. Aquí, veamos. Ha aparecido un cuarto objeto. A la izquierda vemos 3 objetos luminosos. Estamos en la zona entre Capitol Hill y la Casa Blanca. Capitol Hill se encuentra a la derecha. Arriba ahora ha aparecido otro objeto. Escuchemos al testigo que desplaza hacia la derecha. Aquí está, a la derecha la cúpula del Capitolio americano. Y otro objeto que vuela abajo, entre los edificios. Ahora vemos el aumento. Se ven perfectamente estos objetos. Se ve abajo el objeto a la derecha. Uno desaparece, ven a la izquierda y reaparece. Estas han permanecido allí, suspendidas por algunos minutos. El de la izquierda parece ser un avión. ¡Oh, Dios mío! ¿Lo has visto? Hay uno que se acaba de encender. Y luego hay uno a la derecha. Aquí, el que está muy abajo, que parece moverse lentamente hacia el Capitolio. Ahora, date bien cuenta, Marcia. ¿Qué significa para una superpotencia mundial ver violado impunemente su espacio aéreo por unos medios? Porque si esos medios tuvieran, hipotéticamente, lo digo, una bomba atómica a bordo,
y la sueltan allí. América está acabada. Es decir, se corta la cabeza del gobierno americano. Entonces, es un hecho de una gravedad inaudita que unos medios puedan sobrevolar impunemente esa zona de exclusión aérea. Entonces, es una señal, desde un punto de vista geopolítico, extraordinaria. Hubo otro testigo, más cercano a la zona del avistamiento, que ha filmado el mismo evento. Entonces, si lo quieres mostrar, también este está doblado en italiano, entonces podemos escuchar las exclamaciones de los dos testigos. Son un chico y una chica. Sería el vídeo B. Son estacionarios. Parecen también anchos. Mira cómo cambia la luz. Se está moviendo. Nosotros, en cambio. Parece que sí. Sí, pero no se están moviendo. Ese es un avión. Espera. ¿Cuál? El más cercano. Espera, déjame hacer zoom un poco. Sí, ese es un avión. Pero el del medio. Aquí está el avión. Es un avión, puedes verlo moverse. Sí. El de la derecha. O aquí. El que está detrás del Capitolio no es un avión. Ese es un avión. Aquí otro avión. Ese sí, pero mira ese. Sí, estoy diciendo que cuando miras a la izquierda del Capitolio, esos no se mueven. ¿Sí? ¿Ven cuánto más grandes son los objetos respecto a los aviones? ¿Podemos volver al coche? ¡Están aquí! ¡Ella! Sí, ok. ¡Caramba! Entonces, por cierto, noto que pulsan también, ¿no? De alguna manera, no sé si... Sí, absolutamente. Esta pulsación depende del campo de energía que permite al objeto estar en condiciones de antigravedad, es decir, ionizan el aire, creando este efecto luminoso. En otros casos, en cambio, se vuelve el metal de la nave espacial, llamémosla así, del disco volador, del ovni, del UAP o del dron. Pero en este caso presumo que están pilotados. El metal se vuelve aparentemente incandescente. En realidad, esto ocurre cuando cambian frecuencia de la materia para hacer saltos dimensionales, porque su tecnología les permite hacer también esto. Entonces pueden transformar la materia en energía y la energía en materia sin problemas, incluida la biológica. Estos son hechos absolutamente conocidos. He tenido oportunidad de hablar de ello con militares, con científicos que estudian estas cosas. Porque mira, Marcia, hay una línea de frontera invisible. De este lado está el pueblo ignorante y manipulado que no entiende nada, y pseudoinvestigadores que son una especie de papado, que defiende no la verdad, sino un propio punto de vista, una propia opinión, más allá de los hechos. Del otro lado, en cambio, están los que saben y que viven cotidianamente la gestión de esta extraordinaria realidad. Porque, Marcia, es decir, si nosotros razonamos un momento, pero ¿qué impacto? Aparte que lo estabas diciendo tú, ¿qué impacto tiene hacia todos los poderes mundiales, incluido el religioso? La presencia de seres de otros mundos en nuestro planeta tiene un impacto gigantesco, más que Galileo. Aquí nos encontramos frente a una condición de un cambio epocal en la historia de la humanidad terrestre, porque la presencia de estos seres, de hecho, está determinando todo esto. Luego me conecto a un discurso que he iniciado pero no he cerrado. Al inicio del programa, es decir, OVNI, UAP. El término UAP, como alguien de manera un poco ingenua y tonta te ha dicho, es más moderno, en realidad. En realidad es una forma de manipulación, porque mira, el poder para dominar las masas debe controlar sus ideas. Entonces el término OVNI, que es un término de décadas, además acuñado en el 51 por el teniente Edward Ruppelt, que en aquella época era el jefe del proyecto Blue Book, un proyecto militar, farsa, que en realidad había sido vendido para explicar los OVNI. En realidad había sido hecho por los militares precisamente para esconder la verdad. Y este teniente Ruppelt, que luego hará carrera militar obviamente, dijo, no está bien en los informes militares que llamemos a algo que vuela en el cielo, platillo volador. Debemos usar un término técnico, digamos más elegante. Y fue acuñado un Identified Flying Object, es decir, objeto volador, no identificado. Quizás no sé si se haya dado cuenta Ruppelt, que en el momento que al fenómeno le da validez objetiva, es un objeto que vuela, la objetividad. Llama inmediatamente a la ciencia, entonces no se debe más creer en el OVNI. Se debe hacer investigación para determinar si esta presencia es real y por qué está. ¿Cuál es la causa de esta presencia?
Entonces, en las décadas el término ovni, que ha terminado en las series TV, en las películas, en los cómics, en las novelas, etcétera, etcétera, ha sido ya en la psique, en la mente colectiva de la sociedad humana, relacionado a ovni, extraterrestre, son casi sinónimos. Y como el poder debe controlar el flujo del pensamiento, han creado otro término, porque deben ellos decidir en qué dirección debes ir. Deben ir las conexiones que la cabeza de la gente hace. Entonces es una PSYOP, o bien es una manipulación de masas para modificar la cabeza de las personas. No les está yendo muy bien, porque incluso los medios continúan usando indiferentemente los dos términos, porque ovni ya está tan arraigado en la cabeza de las personas que es difícil desalojarlo. Y te digo otra cosa, existen los documentos militares donde la decisión, por estos motivos que he dicho yo de cambiar el término ovni en UAP, fue tomada hace 65 años, en 1959, y en los documentos militares desclasificados gracias al Freedom of Information Act, que es una ley americana de acceso a documentos clasificados. Prácticamente dice, deberíamos esperar el momento social oportuno para hacer este cambio. Este momento social ha debido esperar el tiempo de 65 años, en realidad menos, porque ya desde el 2017 que se ha acuñado este nuevo término, o mejor se ha difundido, pero no está funcionando porque de todas formas, repito, todos continúan llamándolos también ovni. Entonces, detrás de esta realidad, hay tanta carne en el asador, porque es el elemento que más que todos puede hacer caer el sistema. Esto nos lo han dicho en los Estados Unidos de América a nosotros investigadores, y nos lo han dicho los servicios secretos rusos. Si la masa comprende el alcance y la realidad de esta presencia, el sistema se derrumba inmediatamente. Este es su miedo. Bueno, digamos que en fin están haciendo los diplomáticos en este momento entre espacios intergalácticos y... Sí, absolutamente, porque repito, ellos respetan nuestras decisiones, no las comparten. Para ellos nuestro estilo de vida es simplemente loco y sin lógica. Las guerras, todo lo que hacemos en la Tierra, y los asesinatos, los tráficos, las violencias sobre los niños, sobre las mujeres. Para ellos nosotros somos una banda de criminales y estamos, entre comillas, a nivel cósmico, bajo embargo, porque somos muy peligrosos, porque los terrestres primero disparan, luego te preguntan, ¿qué quieres? Pero dicho esto, sin embargo hay un proyecto que estos seres tienen que sube de nivel, hasta niveles más altos de cambiar esta situación, que desde miles de años no se logra corregir, y vigilan porque en tiempos modernos, de hecho, esta presencia se ha vuelto mucho más penetrante a partir del 1945, cuando fue detonada la primera atómica, la Trinity, en los Estados Unidos de América que hemos visto en la película, Oppenheimer. Así que ellos están aquí, vigilan, y los contactados lo dijeron, lo han dicho todos. Uno de los motivos principales de la presencia extraterrestre es el peligro nuclear. Entonces, ellos, en todos estos años, por todas partes, en todos los lugares donde hay sitios atómicos, han desactivado los misiles atómicos o incluso los activaban, desatando el pánico en los militares. Ellos activaban los misiles y los ponían en la condición de go, de partir. Y entonces, aquellos estaban aterrorizados porque se encontraban que el juguetito nuclear ya no estaba en sus manos. Luego, después de haberlos activado, los apagaban. Y esto ha ocurrido en los Estados Unidos y ha ocurrido también en Rusia. De hecho, luego, volviendo al discurso de los drones, si quieres mandar el video del 30 de noviembre de 2024, video OVNI Moscú, como ellos deben dar la señal que no son partidarios de ninguna potencia mundial, los avistamientos, por cuanto están concentrados en los Estados Unidos, los están haciendo en todo el planeta Tierra. Entonces, también sobre la nación antagonista de los Estados Unidos que es Rusia. Entonces, hay un avistamiento de estos drones también sobre Moscú. Si quieres mandar el video. Los objetos son aquellas tres esferas que se mueven lentamente hacia la izquierda. Los dos puntitos que se mueven superpuestos son los reflejos de las farolas. Entonces, son aberraciones ópticas. Los ovnis son aquellos objetos que lentamente se desplazan hacia la izquierda.
Entonces Pier Giorgio, un segundo solamente. Veo que están llegando un montón de preguntas. Si Pier Giorgio después tendrá modo, os responderá. Veo también la pregunta de Mago Panzón. Luego están todas las otras, varias preguntas. Yo las estoy guardando en los favoritos. Después, si tendremos tiempo y modo, intentaremos responder. Pero, si quieres entonces, mandamos el video de Sabrina Singh, que es la viceportavoz del Pentágono, que dice, quizás sin quererlo, quizás no lo sé, han decidido decirlo, de alguna manera. Y lo digo primero yo, luego lo escuchamos de ella, porque el video lo he hecho doblar. Por mis colaboradores, que agradezco, también aquí públicamente, porque sin su ayuda sería realmente difícil estar detrás de la enormidad y la frecuencia de los eventos que están sucediendo. Entonces el poder doblar y escuchar en idioma lo que dicen estos personajes, en mi opinión, es importantísimo. Y Sabrina Singh dice, no son nuestros. Y no son tampoco de potencias extranjeras, nuestras antagonistas. Y entonces, si no son ellos, no son de otros, son de alguien que está fuera del planeta Tierra. Me parece obvio. Por favor, Sabrina Singh, si quieres, Marcia. No son drones militares americanos. Esto está siendo investigado por fuerzas del orden locales. Nuestra evaluación inicial es que estos no son drones o actividades provenientes de una entidad extranjera o adversaria. Entonces, Curioso también el hecho que utilice entidad como claro, como nombre, en fin. en esos ambientes el discurso extraterrestre, Marcia, es bien conocido. Porque es conocido, porque deben gestionar la información para que no llegue de modo correcto a la población. Entonces es este grupo de gobernadores enfurecidos que atacan al gobierno central, atacan al Pentágono, atacan al FBI. Hay reuniones extraordinarias. Hubo una el otro día, una reunión extraordinaria del departamento para la defensa del territorio americano. Y él, gobernador, o de todos modos un gran político, debería ser el gobernador de Nueva Jersey. Estaba enfurecido, dice, pero yo tengo el informe de personal de la Marina Militar. Se han elevado de las aguas del océano 30, 40, 50 drones. Los han perseguido. ¿Pero quiénes son? ¿Quién es que tiene el poder de hacer esto? ¿Por qué no los derriban? Entonces hay un caos por este motivo aquí. ¿Por qué? No los derriban porque saben perfectamente que no los pueden derribar. Entonces, lo que dice Sabrina Singh es una forma, bueno, os lo decimos, si lo queréis entender bien, si no, a buscarse la vida. Entonces, cuando ellos hablan, hubo antes de esta de Sabrina Singh. Este video no te lo he mandado. Él, el jefe, que es el general Pat Ryder. En algún momento, en una conferencia de prensa de bien 7 horas, donde han hablado de varias cosas, pero muchísimo, estaba centrado en este discurso de los drones. Una periodista le dice, bueno, he entendido, pero ¿por qué no los derribáis? Y se ve perfectamente el embarazo del general Ryder, que le da vueltas porque sé de todos modos estos personajes son buenísimos con la PNL. Le da vueltas pero no da la respuesta. No los pueden derribar, no logran derribarlos. En francés se dice, ha hecho la supertrampa, para poder decir. Perfecto, con doble vuelta a derecha. Exacto. Y luego a izquierda, luego ha ido derecho. Vale. Mira, Marcia, yo hago investigación y recorro el planeta Tierra desde hace 35 años y más sobre esta realidad. He tenido también muchas experiencias directas con esta presencia. Entonces soy no solo un investigador documentalista que ha trabajado con las televisiones nacionales, como la RAI y internacionales, sino también soy una persona que ha tenido experiencia directa porque al final si una cosa existe, si haces investigación, tarde o temprano te aparecerá delante de tus ojos. Pier Giorgio, claro que si me dices que has tenido experiencia directa, yo no puedo no hacerte 2 preguntas, si me lo permites. Adelante. La primera es, esta que todos se preguntan, es si estas entidades sienten emociones y sentimientos como nosotros seres humanos. Digamos que estas entidades están cabreadas como fieras por las locuras violentas que nosotros ponemos en práctica y no logran entender. No logran entender. Pero ¿cómo es posible que esta gente no logra unirse? Porque en todas las guerras, y no para mantener en pie todas las instituciones, los armamentos, las estructuras militares, se gastan
Unas cifras tan locas que si divididas entre los habitantes del planeta Tierra seríais todos ricos y viviríais en un hermosísimo planeta, en paz. En cambio, destruís un montón de cosas. Porque el dinero al final es solo un metro que mide los bienes. Destruís un montón de bienes para defender los privilegios de pocos que os manipulan y os gobiernan y os toman el pelo. O sea, ellos esto no lo conciben según su estándar. El hombre medio común, occidental, bien educado, que respeta las leyes, es un loco. Psiquiátricamente, para ellos, para su estándar es un loco. Entonces, estos seres no solo tienen emociones, tienen una ética que nosotros nos la podemos olvidar. ¿Por qué esta pregunta, Marcia? Porque en las peliculitas de cuarta categoría novelitas toda esta chatarra que viene puesta en circulación por el poder para quemar y cocer la neurona del idiota que camina por las calles del planeta Tierra. Pasa el hecho que los extraterrestres, sobre todo aquellos con los ojazos grandes llamados grises, sean sin emociones. Los extraterrestres tienen superemociones y están aquí por su gran amor y el respeto por la vida, porque vienen aquí para defender a aquellos 4 desesperados que, con gran valentía y quizás también con ilusión, luchan por la paz, por el bien común, por la defensa de los derechos, etcétera, etcétera. Y están aquí por esta gente. Luego, si queremos entrar en lo específico, hay una categoría de clones, entonces de seres biológicos artificiales, que son las IB, identidades biológicas extraterrestres que han sido. Los cuerpos son aquellos, los cuerpos recuperados en los varios accidentes de naves espaciales que en realidad son clones. Entonces son seres biológicos artificiales, programados para hacer determinados trabajos, sobre todo en todas aquellas misiones en las que hay la posibilidad de un contacto con los terrestres, siendo violentos. Los verdaderos extraterrestres, de los cuales muchísimos son igualitos a nosotros. Es más, y puedo decir, sin temor a ser desmentido, que muchos circulan alegremente por las calles del planeta Tierra, vestidos como yo, chaqueta y corbata o vaqueros. Y son, de hecho, iguales a los terrestres. Entonces, están aquí por un acto de grandísimo amor, pero también de justicia, porque quieren impedir a los locos furiosos del planeta Tierra destruir este hermosísimo mundo que, indignamente, pisamos. Luego hay la cuestión de los secuestros alienígenas. ¿Verdadero? ¿Fake? Entonces, el secuestro alienígena es una recolección porque luego el abducido viene devuelto a casa, y es un sector extremadamente contaminado. Porque el secuestro alienígena empieza a partir de finales de los años 70 hasta aquel momento. No había grandes informes. Hubo el caso de los cónyuges Barney y Betty Hill. Pero no eran los secuestros, como luego han sido vendidos por los militares. Entonces a menudo es cosa organizada por los militares para contaminar el discurso. Y hay presuntos investigadores italianos muy famosos, muy renombrados, muy adorados, que van por ahí contando tonterías y mentiras, y luego en realidad hacen un montón de daños porque trabajan para la facción contraria. Entonces, son recolecciones. Olvidémonos el chiste que ellos deben hacer estudios, recoger porque ellos simplemente recogen, porque verifican las condiciones psicofísicas del ser humano terrestre, porque estamos contaminados de todo tipo de porquería, hasta la punta de los cabellos. Todo lo que nosotros respiramos, todo lo que nosotros bebemos, todo lo que comemos, todo lo que pisamos está contaminado. En primer lugar, por partículas radioactivas y, sucesivamente, por todas las porquerías químicas, los microplásticos, etcétera, etcétera, que introducimos en el ambiente. Entonces, mi pregunta, Marcia, a las personas es, pero vosotros tenéis miedo del alienígena, cuando aquí hay que tener miedo del vecino de casa. Según yo, estáis locos. Cuando ¿quién? Nos manipula, nos destruye, nos explota, nos engaña. Son nuestros gobernantes, que prometen siempre mares y montes sin nunca mantener lo que han prometido. ¿Veis qué está haciendo este gobierno? La señora Meloni, personajillo, que también, con voces histéricas prometía esto o aquello, quitaremos esto, quitaremos lo otro. Es él,
Es su socio Matteo Salvini. Ahora se ha inventado un código de la carretera que prácticamente vuelve las calles casi un campo de concentración. Pero no lo sé si a vosotros os gusta así. Adelante, seguid así. Escucha otras dos preguntas sobre el género, luego después. Juro te dejo seguir adelante. La primera. Sí, yo me divierto, Marcia. Me divierto en la amargura de constatar la locura que impera en este mundo que es tan bello, maravilloso. En cambio, vivimos en un infierno a cielo abierto. Yo no estoy bien cuando veo las imágenes de Gaza, como no estoy bien viendo las imágenes de Ucrania. No entiendo la lógica de los terrestres donde una persona que mata a otra persona se convierte en homicida y acaba en la cárcel. En cambio, una persona, por ejemplo, un señor Netanyahu, que mata decenas de miles de personas, es un gran estadista. Para mí sigue siendo un homicida, peor que el otro. Esta es gente que debería desaparecer del planeta Tierra. En cambio, son valorados sin sentido. Se hace business con él, negocios. Pero, ¿qué mundo es este? ¿Pero os dais cuenta? Uno que mata 50,000 personas, miles de niños, que hambrea a este pueblo que envía a los cazas a bombardear las casas. De los civiles es un estadista. Un atracador que quizás es pobrecito. En la desesperación, hace un atraco, mata a uno, homicida, acaba en la cárcel. Este es el planeta Tierra, pero somos extraordinarios, gente sabia, muy despierta. Escucha sobre la cuestión de la pandemia. ¿Tú tienes idea de qué cosa? ¿Cuál es el pensamiento de estos seres? El pensamiento de estos seres sobre la pandemia y que ellos, de hecho, que, si no aparece un peligro de extinción global, no intervienen. Obvio que no están de acuerdo, porque de todos modos también esto así ha sido un gran engaño, una gran manipulación. No es casualidad que Joe Biden justo, da el indulto preventivo y el escudo penal del indulto preventivo al Dr. Fauci y el escudo penal a las industrias farmacéuticas. Bueno, quiero decir, como se dice, excusatio non petita, accusatio manifesta. Entonces, ¿de qué queremos hablar? Ellos no están de acuerdo, pero no están de acuerdo sobre nada. No están de acuerdo sobre los plásticos. No están de acuerdo sobre nada de todo lo que nosotros hacemos, pues no entran en el mérito. No están de acuerdo, pero respetan. Pero en el momento que nosotros ponemos mano a la integridad global del planeta Tierra, como por ejemplo una hipotética guerra termonuclear, entonces intervienen. De hecho, el corazón de lo que está sucediendo. Marcia, fíjate, ¿cuándo es que empieza esta manifestación? Empieza a finales de noviembre. Si tú mandas el mapa, aquel que hemos visto hace poco, vemos una cosa curiosa. Estamos en Inglaterra. Aquellas 4 bases que veis son bases americanas en Inglaterra. Una noticia que de hecho no ha circulado mucho ha sido que a partir del inicio de este año, los americanos están devolviendo en sus bases inglesas las atómicas porque les sirven para atacar a Rusia. Entonces, el poder occidental está preparando un ataque nuclear hacia Rusia, porque el sistema occidental está en una crisis espantosa y necesitan poner las manos sobre los recursos rusos. Por esto se ha hecho Plaza Maidán, la masacre de los sindicatos de Odessa, el golpe de Estado que ha depuesto a Yanukovych, y han hecho de Ucrania un nido de nazis, con todos esos biolaboratorios donde está dentro el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, que luego ha sido puesto la Burisma, que es el instituto ucraniano que gestiona el petróleo y la energía ucraniana. Entonces, hay detrás un tal nivel de corrupción que ahora esta cúpula de poder que ha perdido las elecciones, si va al gobierno. Trump, que no es un santo, Trump no es un santo, es un negociante, una persona que de todos modos, es verdad que no ha hecho guerras, pero tampoco las ha parado. Quisiera recordar que ha sido Trump quien ha hecho matar a Qasem Soleimani. Quisiera recordar que ha sido Trump quien ha transferido la embajada a Jerusalén. Entonces no es un ángel pacificador, hace sus intereses. Y todo este can-can de estos drones, curiosamente, ha empezado precisamente cuando Trump ha ganado las elecciones. Porque los extraterrestres a través del contactismo. Yo tengo un amigo que vive una experiencia extremadamente particular porque es un contactado y tiene también los estigmas desde hace 35 años, que ha recibido en Fátima el 2 de septiembre de 1989. 35 años. Yo lo conocía desde antes, porque lo conocí.
gracias a mi padre espiritual, a este mentor. Y vio esta experiencia particular, entonces es un místico, digamos así, un estigmatizado, pero es también un contactado. Algunas informaciones las había recibido también Marina Tonini, que es otra persona que vive experiencias de este tipo, donde ella había dicho, después de las elecciones de Trump, habrá grandes manifestaciones de los extraterrestres. Bongiovanni ha tenido un mensaje. Se llama Giorgio Bongiovanni, el personaje del que te estoy hablando. Ha tenido un mensaje que dice esto, de parte de estos seres. El Estado profundo americano quiere asesinar a Trump y a Bob Kennedy, por lo que tienen en mente hacer. Luego, acusar a Rusia, posiblemente, establecer un gobierno militar, y luego, atacar a Rusia con armas atómicas. Entonces estos seres, con estas manifestaciones, están ejerciendo una presión político-militar para decir esto, no os lo dejaremos hacer. No os dejaremos matar a Trump, no os dejaremos matar a Bob Kennedy, no os dejaremos desencadenar la guerra nuclear. Gestionadlo de otra manera, pero esto no os lo permitiremos. Este es el mensaje que estos seres están dando a la cúpula de poder de los Estados Unidos de América, que dice, no son un peligro, no os preocupéis, no son un peligro para la sociedad civil, son un peligro para ellos. Si ellos deciden en cambio llevar adelante este plan diabólico y desencadenar la guerra mundial, los extraterrestres destruirán sin problemas todo el aparato militar estadounidense, todo. Lo reducirán a cenizas. Así que es mejor que no lo hagan. Este es el discurso que quieren hacer estos seres. Oye, Piergiorgio. Luego, sí, continúa. Cada uno que lo viva como quiera, pero estas 4 bases que hemos visto en el mapa son todas bases donde están llevando las atómicas. Ha sido perseguido por estos drones. El portaaviones inglés, el Queen Elizabeth, que se encontraba en un puerto alemán, ha sido perseguido por estos drones. Han sido sobrevoladas importantísimas bases de la OTAN en Alemania, también la base de Ramstein. Así que está ocurriendo algo espectacular. Si vas a la imagen siguiente, la de los misiles rusos, aquí está. Urgente, misiles rusos en movimiento por todo el país. 13 de diciembre de 2024. Putin ha enviado. Leyendo el artículo, los misiles rusos, balísticos intercontinentales, han salido de los depósitos y están recorriendo carreteras secundarias nevadas por toda la nación rusa. Así que ha hecho salir de los centros y de los depósitos los lanzadores móviles. Putin, porque teme un ataque. Así que se está preparando para responder a un eventual ataque nuclear. Por lo tanto, la situación es gravísima. La noticia es del 13. Mira tú, ve a la siguiente. El día 14. Se cierra, debido a la presencia de estos medios, el aeropuerto de Nueva York. Ve a la siguiente. El mismo día, luego, desde el aeropuerto de Nueva York, se cierra todo el espacio aéreo del noreste de los Estados Unidos de América. Ve a la siguiente. El día 15 es sobrevolada y se cierra el espacio aéreo de la base de Wright-Patterson, importantísima base donde, entre otras cosas, fueron ocultados unos platillos volantes. En los años 40, se cierra por el sobrevuelo de estos medios. Así que ves que estaba ocurriendo algo. Cuando Putin envió los lanzadores nucleares, inmediatamente los seres respondieron, bloqueando el aeropuerto de Nueva York, haciendo cerrar todo el espacio aéreo del noreste y haciendo cerrar la base de Wright-Patterson. Y estas son acciones militares, pacíficas, pero de hecho acciones militares que ejercen una gigantesca presión sobre el poder, que en cambio querría desencadenar la guerra atómica. Así que está ocurriendo todo. Si ponemos en fila todas estas preguntas, en vez de soltar tonterías como hace la mayoría de los investigadores, quizás desgraciadamente, en muchos casos porque lo hacen por hobby y por tanto tienen su trabajo y pueden dedicar poco tiempo a todo esto. Yo, gracias a Dios, soy un investigador, soy un documentalista, así que todo mi tiempo está dedicado a estas investigaciones y puedo conectar todos los hilos de este gran mosaico que en realidad nos está diciendo que estamos corriendo un gravísimo peligro y que deberíamos encender un altarcillo con una bella vela y quizás una estatuilla en forma de ovni para agradecer a estos seres que nos están echando una mano para evitar una espantosa catástrofe atómica. Entonces, Piergiorgio,
Tenemos muchísimas preguntas. Claramente no podremos responder a todas y... Sin embargo, si me concedes otros 10 minutos, alguna la leería. También 15 si quieres. Gracias. Entonces empiezo con este comentario que es muy bonito de Caterina. Me están cayendo en gracia estos seres, especialmente si nos liberan de estos demonios. Y este es un comentario muy bonito, referido a lo que has dicho, en fin. Sí, puedo comentar sobre este discurso. Claro. Que ellos no pueden sustituirnos a nosotros, pero ellos intervienen para impedir que sea destruida la entera sociedad humana y el planeta. Esto lo están haciendo desde hace 70 años. Si aún no ha estallado la guerra atómica, se lo debemos a ellos. Ellos tendrían grandísima, digamos, alegría, grandísima sorpresa, grandísima alegría, si la sociedad humana, es decir, nosotros, pueblo, nos rebeláramos y empezáramos a levantar el trasero de nuestro cómodo sillón, luego cómoda no sé cuánto, y también nosotros, a salir a la plaza y empezar a hacer presión sobre nuestro gobierno, para evitar que comete los crímenes que están cometiendo, vendiendo las armas a Israel y tramando y haciendo negocios con los peores criminales que circulan en las arenas políticas mundiales, pues ellos no se sustituirán a nosotros. Pero todas aquellas personas que dan la cara y se ponen a luchar por el bien común, ellos las apoyan, indudablemente, nos apoyan. Pero debemos hacer algo. No debemos pretender que el alienígena resuelva los problemas que nosotros creamos. A este punto hemos respondido también a Christian, que dice, si estos seres nos visitan desde hace milenios y el hombre hace guerras, deberían haber intervenido mucho antes, en vez de dejarnos llegar casi al punto de no retorno. Diría que, entonces se une. No, hay un proceso en marcha, Ellos están supervisando. Un proceso muy largo. Porque hay otro aspecto, Marcia, que hemos simplemente rozado, que es el aspecto religioso. A mí la palabra religión no me gusta en los términos en que viene, digamos, recibida. La entiendo más en el sentido de religo, por tanto, de unión entre la parte humana del ser humano y la parte divina espiritual del ser humano. Entonces sí que la religión me gusta. Así que el discurso extraterrestre que tú, Marcia, con la pregunta que me has hecho al principio, si también ellos creen en Dios, etcétera, etcétera, ellos no es que crean en Dios. Ellos tienen una ciencia que demuestra científicamente la existencia de Dios y tienen relaciones con esta entidad. Así que el proceso profético en realidad comprende estos personajes que no son otros que aquellos seres misteriosos que están presentes en todas las sagradas escrituras del planeta Tierra, aquellos que nosotros hemos llamado ángeles. Ángel no quiere decir hombre con alas. Ángel viene del griego y significa mensajero. Así que estos seres son portadores de un mensaje evolutivo. Oye, Y hay un proceso en marcha que Cristo promete. Cristo es un personaje histórico. Por cierto, no es una invención religiosa. Y Cristo nos promete la instauración del reino. Y habla de un proceso que se llama separación del grano de la cizaña. Así que estos seres en varios niveles, obviamente, desde niveles, digamos, puramente físicos como el nuestro, a niveles de las más altas jerarquías espirituales, están, de hecho, gestionando este proceso selectivo, que llevará a una catarsis completa de la historia de la humanidad y a un renacimiento después de la necesaria purificación para la instauración de la nueva sociedad. Teológicamente la llaman un nuevo reino. Luego cada uno la llame nueva era, nuevo reino, nueva sociedad. Pero estos seres forman parte de ello. Y por tanto, está en marcha este proceso. Obviamente ocurre en escalas temporales, que son mucho más altas del, digamos, pequeño lapso de tiempo de nuestra vida, 60, 70, 80 años hablando en promedio. Pero en realidad el proceso está muy avanzado. Y en mi opinión, no falta mucho. Es decir, estamos en las fases finales de esta gran guerra entre el bien y el mal, que viene llamada Batalla de Armagedón, de la que se habla ampliamente en el libro del Apocalipsis de Juan. Esto es lo que está ocurriendo. La guerra del bien contra el mal. Conecta todo con el discurso de la teoría de los antiguos astronautas. ¿O me equivoco? Al 100%. Ok. Obviamente con los debidos distingos porque en la historia de los antiguos astronautas hay también civilizaciones, viajeros cósmicos, que luego por varios motivos son
digamos, precipitados sobre la Tierra. Y no han conseguido irse, han dado lugar a colonias. Así que es una historia un poco intrincada. Así que hay dos realidades paralelas que no hay que confundir. Por ejemplo, una sociedad que ha construido aquellas gigantescas estructuras que encontramos en Perú, en Sacsayhuamán, poco por encima de Cusco, pues aquellas eran sociedades de gigantes que vinieron de las estrellas. Pero un grupo muy similar bajó a Cerdeña hace miles de años y dio lugar luego a los inicios de lo que ha sido conocida como civilización nurágica. Pero en realidad, los nurage, como los conocemos hoy, son la réplica tosca que estos personajes han hecho cuando termina la catástrofe geológica. Un gran terremoto o tsunami ha destruido su sociedad. De hecho, en Cerdeña, das una patada a una piedra, sale un esqueleto de gigantes. Pero esta realidad viene absolutamente ocultada por la ortodoxia. Arqueológica porque trastornaría la historia del planeta Tierra. Y luego hay otra pregunta mía después. Vamos con los otros. ¿Has visto la película de Marvel, Los Eternals? Sí. ¿Qué opinas? La película era una porquería. Aparte de eso, en lo que todos estamos de acuerdo. Detesto, Marcia, detesto las películas sin guión donde hay el monstruo, feo, estúpido y malo que, sin embargo, es peligroso. Y son un poco ridículos estos guiones americanos, pero detrás del discurso de los Eternals, que es una reedición, en forma moderna, de los dioses del Olimpo. Pero me gustaría agregar que detrás de todos los mitos de la tierra de estas divinidades que se han manifestado a lo largo de la historia humana conocida y también desconocida, están estos seres. Ellos están aquí desde tiempos inmemoriales. Porque su presencia tiene que ver con nuestro origen. En el Génesis está escrito: y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza los hicieron. Así que había uno, que era el jefe que llamamos Dios, pero era el jefe de un equipo, que hizo algo para generar la humanidad. Así que era uno junto a otros. O queremos recordar el pasaje del Génesis, donde tres seres se presentan a Abraham, que es el padre de la religión judía, y también de aquella cristiana, el padre Abraham, y también de aquella islámica, porque Abraham tiene dos hijos, Isaac y Jacob, de los que derivan luego, Ismael e Isaac, de los que derivan luego las dos grandes religiones monoteístas, es decir, el islamismo y el cristianismo. Y en el encinar de Mamre se presenta al padre Abraham. Se presentan tres seres que Abraham define Dios, Señor, el Señor. A estos tres seres, Abraham les prepara la leche, les cose el pan, les prepara una buena chuleta a la parrilla, les invita a sentarse, porque estaban cansados, les invita a lavarse los pies porque los pies estaban polvorientos. Luego, dos de estos seres se levantan, se van y van a una ciudad muy conocida que se llamaba Sodoma. Así que estos seres están aquí desde siempre. Entonces, ¿quién era este Dios? ¿Quiénes eran estos tres? Dios, Señor, el Señor. Así que hay mucho en la religión que se une a esta manifestación. Simplemente, como dije al principio, el ser humano se corrompe y entonces usa a su ventaja cualquier cosa. Luego que se vista de político, que se vista de banquero, que se vista de obispo, de cardenal o de papa. Siempre un ser humano es con todos los vicios y las virtudes típicas de los seres humanos. Así que hay que ir a mirar al hombre, no las charlas institucionales. Hay que ir a ver al hombre. Hay que entender. Allí, hay que entender por qué el Papa Luciani ha bebido un café correcto y ha muerto después de 33 días. Hay que entender por qué Wojtyla ha protegido a Marcinkus, ligado al escándalo del Banco Ambrosiano, al homicidio Calvi, y luego se ha escapado en los Estados Unidos, protegido por el Papa Santo, Papa Wojtyla, que se ha asomado a la ventana del dictador genocida Pinochet. Así que la historia habría que verla por los hechos, no por las charlas, los credos o los partidismos. Esta es la verdad. Entonces, vamos a responder a algunas preguntas. En realidad leemos un par de comentarios.
Yo hombrecitos verdes no he visto nunca, pero después de 50 años recuerdo perfectamente un objeto luminoso que bajó a baja altura en una tarde de verano, mientras estaba fuera con el abuelo y el perro, y este último empezó a ladrar de modo inusual. Perdona, río, porque estos hombrecitos verdes los hemos visto solo en los dibujos animados y en los cómics de Mickey Mouse, y sin embargo a la gente el alienígena es siempre un hombrecito verde. Sigue verde. ¿Qué le vamos a hacer? Bah, quizás están verdes de rabia por la estupidez y la imbecilidad de los seres humanos que se dejan gobernar por los peores, de los peores criminales que circulan por la Tierra. Pero bueno. Es decir, es posible. Es verdad también que toda la filmografía del hollywoodiana, lo hemos dicho antes, nos los hace ver verdes sustancialmente. Piensa solo en la... Pero Hollywood es el mayor centro de propaganda. Del planeta Tierra es una gran máquina de manipulación de la cabeza de las personas. ¿Ves que han hecho solo 2 películas? 3 películas bonitas sobre los extraterrestres. La primera fantástica, de Spielberg, Encuentros cercanos del tercer tipo. Y aquella es la representación en ficción del encuentro que hubo con el presidente Eisenhower. Yo he conocido en persona a la bisnieta que ha confirmado que su bisabuelo tuvo que ver con los extraterrestres. Otra película muy bonita es Cocoon, solo la primera porque las otras dan asco. Y luego otra película muy bonita es Lapsus, no me viene. Es con Jeff Bridges. Starman. Bellísima. Esta no la he visto, pero perdona. Hay otras bonitas, pero estas 3, digamos, son las más interesantes. Luego hay, perdona Marcia, una película bellísima, pues aquel es el verdadero extraterrestre. Y es la película de Robert Wise en blanco y negro de 1951, Ultimátum a la Tierra, que luego hace pocos años rehizo la reedición Keanu Reeves. Pero la reedición está completamente equivocada. La película de 1951, vedla, porque aquellos son los extraterrestres. Está el platillo volante que baja al Central Park y baja un ser humano, solo alienígena. Déjame hacer un poquito como decir la mujer. Claro que la edición con Keanu Reeves sería un poco más, como decir, ¿eh? Bueno, no estaba mal. Ni siquiera el actor del 51. Otros cánones. De todos modos, bueno, Keanu Reeves tiene todo su encanto, da un poco noir, ¿no? Entonces, está bien. Pero y pues sobre los Men in Black, ya que estamos en el cine hollywoodense, te pregunto, los Men in Black, los MIB. Sí están. Los Men in Black son agentes de los servicios, sin emblemas, sin iconos. Son aquellos que, como en la película, que fue hecha por Hollywood con Will Smith y el otro que ahora no me acuerdo, gestionan hasta matar para impedir que la gente tome conciencia de qué son los extraterrestres. Existen de verdad, visten así, usan coches negros, no siempre, por supuesto, pero yo he visto, en el aeropuerto de Las Vegas, he visto los aviones negros que llevan a los empleados al Área 51. Los he visto con mis propios ojos. Luego llegué hasta la puerta del Área 51. No me atreví a sobrepasarla porque no hay nadie. Pero si tú pasas la barra en 2 segundos, llegan los militares y te llevan. Estaba diciendo un poquito como la Digos, dada este efecto. Ver los Man in Black es como la Digos más o menos, ¿no? Esos son peores porque la Digos, bueno, pero esos tienen a disposición unas estructuras y unos medios económicos y tecnológicos extraordinarios. Tienen flotas de aviones, tienen todo. Helicópteros, son muy poderosos. ¿Por qué? Porque el discurso extraterrestre es la némesis del poder. Es la única cosa que puede hacer caer el sistema en cuestión de 1 hora. Hace falta solo que ellos aterricen y la historia se acabó, porque bloquearían. Toda la energía del planeta no funcionaría nada. Dejarían activas solo las estructuras vitales, entonces hospitales y cosas así, para la supervivencia de los terrestres, pero a los militares les quitan toda la energía, desactivan las bombas, ¿entiendes? Por eso están tranquilitos. Entonces, referido siempre también al mensaje de antes donde decía, he visto un objeto que bajaba, en fin que venía abajo y el perro ladraba, decía Rommel. Está Carla que dice, yo he visto los platillos voladores más de una vez, pero si lo pensamos, bien, y me meto en medio. Yo también, mirando al cielo. Hemos visto tantas veces cosas que difícilmente hemos logrado explicarnos.
y luego las hemos archivado en nuestro archivo, como decir, cerebral, como algo que de todos modos, bueno, estaba allí. A mí me ha pasado más de una vez. Recuerdo nítidamente, estaba en el centro de Bolonia que estaba con mi novio de la época. Y vi esta esfera luminosa, la miré y dije, bueno, la vuelvo a mirar después y luego terminó así. Después ya no estaba y entonces dije, bueno. Mira, Marcia, me ha pasado también a mí porque yo los ovni los veo desde niño. Pero los veía a veces. Se me paraban delante o encima, entonces experiencias muy cercanas. Pero me ocupaba de mis asuntos, es decir, estaba interesado en las cosas típicas de los chicos, jóvenes, diversiones, restaurantes, chicas, viajes, etcétera, etcétera. El cambio se produjo cuando un colega de trabajo, en la época era ferroviario, maquinista, conducía los trenes de los ferrocarriles del Estado. En la época eran todavía del Estado. Y este colega de trabajo me habló del fenómeno del contactismo. Y en particular, él me dijo que conocía a un contactado italiano. La cosa me intrigaba porque dije, bueno, yo los ovni los hemos visto varias veces, entonces. No es que lo crea, sé que están porque los he visto. Y entonces pedí. La dirección logré tenerla. Fui a conocerlo. Como escéptico, en realidad pensaba, más que nada, que podía ser un loco que se había inventado historias. Porque por la lógica, también obvia. En la época pensaba que si alguien hablaba de verdad con los alienígenas, debería ser una de las noticias más importantes de las revistas o de los telediarios. ¿Eras muy joven? 28 años. Ahora tengo casi 66. Entonces, ha pasado un tiempo. Eras muy joven e ingenuo si pensabas que una noticia así debía estar en los principales periódicos. Pero digamos que era tonto, va. Y entonces, pero estaba intrigado precisamente porque había tenido experiencia. Fui a conocerlo. Ya era bastante adulto, tenía más de 60 años. Encontré un hombre que tenía todas las respuestas, una gran sabiduría, carisma asombroso. Fue amor a primera vista para mí. Entonces empecé a frecuentarlo asiduamente. Y en ese ámbito luego conocí a otro chico más joven que yo, Giorgio Bongiovanni, que luego, después de algunos años, tuvo esta increíble experiencia de recibir unas visiones de la Santa Madre, de la Virgen, que lo llamó a Fátima para darle un mensaje para la humanidad, y allí recibió los estigmas en las manos y, en el transcurso de algunos años, se convirtió en un estigmatizado completo como el Padre Pío, manos, pies y costado permanente, superanalizado por psiquiatras, psicólogos, hematólogos, etcétera, etcétera. Y hasta hoy lleva estas heridas y recibe mensajes del mundo divino y también del alienígena, extraterrestre. Digamos, de los alienígenas, aquellos más altos, aquellos más elevados. Entonces, Pier Giorgio, estamos llegando al cierre. Hay verdaderamente muchísimas preguntas, entonces si quieres, yo te invito con gusto otra vez. Tomamos esta pregunta de Mago, Panzón, que dice, Pier Giorgio, ¿no puede ser todo una ficción? O sea, ¿puede haber alguien que pone en acto unas fantomáticas profecías para alimentar miedos, incertidumbres del presente y del futuro? Mira, bonito. Mago Panzón, me gusta. Mira, Mago Panzón, estoy de acuerdo contigo. A nivel de opinión y de hipótesis, nosotros podemos, con nuestra fantasía, pensar que todo lo que está sucediendo son una mutación particular de los burros sardos que han evolucionado en las oscuras grutas de Cerdeña, desarrollando tecnologías fantásticas, y hoy son los burros sardos evolucionados que están sobrevolando el planeta Tierra. No te quiero tomar el pelo, pero a nivel de idea, de hipótesis, nos las podemos inventar cuanto queramos. El discurso que te hago yo, siendo un documentalista que recorre el planeta Tierra, que frecuenta los congresos internacionales, que tiene experiencias directas, científicos, militares, personal de la inteligencia, astronautas, etc. Quedan los hechos. Y los hechos son los que te he dicho yo. Luego, si tú quieres continuar a nivel de opiniones, por favor. Obviamente comprendo también que mi vida es un poco particular. No es que todos pueden ser investigadores e irse por ahí por el planeta Tierra.
No es fácil, se necesita toda una serie de capacidades, de situaciones, etc. Pero te aseguro que lo que te estoy diciendo yo está basado en los hechos. De hecho, ese material que yo he pasado a Marcia y que hemos visto, detrás de ese material hay mucho trabajo y hay inversiones de dinero. La mayoría de los que hablan y nada más. Porque ponerse luego a producir material, locutarlo, traducirlo, seleccionarlo, hay un trabajo enorme detrás. Entonces, nosotros debemos, Mago Panzón, pasar de las charlas y de las opiniones, porque somos muy buenos defendiendo nuestras opiniones personales y entender que lo que cuenta son los hechos. Y los hechos deben ser demostrados, no se va a la cárcel por una opinión, se va a la cárcel por pruebas. Salvo las corrupciones, obviamente. Entonces, debemos estar en una lógica que es la típica del tribunal. Son las pruebas las que cuentan, las charlas no valen nada. Entonces, debes saber que mientras llegan los mensajes en el PC, me llegan también los mensajes en el móvil donde me dice, pero si en Cerdeña ha habido gigantes, porque los sardos son pequeños, son bajos. Porque la raza de los gigantes, aparte, bueno, yo soy alto, 1,71. Los sardos se han vuelto pequeños, porque vinieron los continentales. Nosotros llamamos los residentes de la bota, continentales, los continentales, porque nosotros somos isleños. Yo ahora vivo en el continente desde el 93. De hecho, soy un sardo prestado al continental, al continente. Los continentales de Roma vinieron a Cerdeña y conquistaron toda la zona fértil de la llanura del Campidano, transformándola en un gran granero. Deforestando muchas zonas, se volvieron pantanosas y hubo violentas epidemias de malaria que han minado, digamos, la genética sarda, tal por lo cual el sardo se ha empequeñecido. Pero te aseguro que la genética de los gigantes circula todavía y salen sardos que son altos 1,90, 2 metros, etcétera, etcétera. Pero la razón primera, de hecho, en Cerdeña hay una vasta presencia de microcitosis, debido precisamente a la malaria, que ha minado la genética y la sangre de los sardos. Luego, otra cosa que hay que decir, esta raza de gigantes es antediluvianas. Es decir, es una civilización que existió antes del diluvio, ha sido descubierta. Id a internet, buscad. Las estatuas de Monte Prama, las estatuas gigantes de Monte Prama, en esa zona allí, que está muy cerca de donde nací yo. Bajo tierra, hay una inmensidad de arqueología que no la sacarán nunca, porque es antediluviana. Y antes del diluvio ha emergido la ciudad de Tarros, que es una ciudad romana, pero en realidad es muy antigua y comerciaba también con Egipto. Quisiera recordar que la guardia personal de Akenatón, el faraón egipcio, eran los Shardana, eran guerreros sardos. De allí viene el dicho risa sardónica. Es decir, la risa de estos sardos cuando eran hechos prisioneros y mandados a muerte, reían y se burlaban de sus verdugos. De allí viene el dicho risa sardónica. Entonces, la historia de Cerdeña es una historia muy antigua, y esta realidad está ocultada. De todos modos, si vais a mi canal YouTube, Piergiorgio Caria 59, encontraréis algunas conferencias mías sobre los gigantes, donde hablo, y muestro también vestigios de los gigantes de Cerdeña y también de cómo esta presencia de una raza gigante en realidad era a nivel global. Incluso en Palestina, Josué hizo una guerra de exterminio para desinfectar. Usemos este término, poco quizás alegre, para desinfectar esa zona de los gigantes porque eran muy crueles y a menudo también caníbales. Entonces los gigantes y en la historia del planeta Tierra han existido, pero es una realidad que viene ocultada, como tantas otras. Entonces, Piergiorgio, mientras tanto vemos en sobreimpresión el link. Lo encontráis en los comentarios. Ahí podéis clicar para ir directamente al link de YouTube de Piergiorgio, pero cierro con una pregunta que llega de un chico de 12 años. Y sustancialmente él dice que los ve durante el sueño y que los ha visto, es decir, se duerme, los sueña sustancialmente. Estoy tratando de mediar entre la pregunta, los ve durante el sueño y sabe
que están sobre nuestros cielos. Y de aquí ha nacido su pasión, su interés por los ovni. ¿Es posible que aparezcan en sueño o en el sueño? Estos seres tienen tecnologías tan avanzadas, Marcia. Algunas civilizaciones son más viejas que la nuestra, incluso miles de millones de años. Es decir, de hecho su tecnología para nosotros es indistinguible de la magia o del milagro. Entonces ellos, como todo es frecuencia, esto ya nos lo dijo Nikola Tesla. Todo es frecuencia, entonces para ellos se trata solo de tener la posibilidad de entrar en ciertas frecuencias, entonces pueden entrar en el sueño, pueden entrar en el mundo de los desencarnados, pueden hacer cosas para nosotros, inimaginables, y usan estos canales para dar mensajes. Hay historias, también muy conocidas, por ejemplo. En Alemania, en los años 50 y 60, existió un círculo mediúmnico, se llamaba Círculo Mediúmnico de la Paz. El medium se llamaba Victor Speer, si no me equivoco. Y a este medium y a otros de este grupo se manifestaban los extraterrestres y daban mensajes. Estos mensajes han sido luego todos transcritos y publicados en varios textos, entre otras cosas. Para ayudar a las personas a entender mejor el discurso extraterrestre, invito a las personas a leer. Y entonces, dono gratuitamente una serie de libros en formato electrónico a quien me escribe y me los pide. O bien, puede ir también a mi sitio, piergiorgiocaria.it. En la sección Recursos gratuitos, se puede descargar estos libros, donde hay estos mensajes que explican quiénes son, por qué vienen, qué quieren, y cuál es su proyecto para la humanidad de la Tierra, que es un proyecto de hecho de destituir el poder como lo conocemos y sustituirlo con poderosos que sean hombres, sabios y llenos de amor. Este es su programa. Mira, Rommel escribe: de todos modos, la historia de los gigantes es muy sentida en la tradición trentina, tanto que en algunos refugios se monta la silla para el gigante, además del relato de David y Goliat, y luego además. Pero Goliat no estaba solo. Goliat tenía también hermanos, en fin. La historia es muy compleja, pero en estas conferencias que encontráis en mi canal, afronto todos estos discursos dando varios datos históricos también, repito, sobre Cerdeña. Piergiorgio, última cosa. Recuérdame el link donde encontramos la posibilidad de descargar todos los libros en formato electrónico. Id a mi sitio personal, piergiorgiocaria.it. En el menú arriba buscad recursos gratuitos y luego allí encontraréis un montón de cosas, artículos. Tengo una plataforma en suscripción donde tengo un contacto más directo con las personas que se suscriben. Respondo a sus preguntas, en fin. Tengo varias iniciativas porque considero que esta realidad es la cosa más importante que nos garantice un futuro, considerando la locura de los gobernantes y de los militares. Entonces, una vez más, os he puesto el link para conseguir encontrar los recursos gratuitos de Piergiorgio. Os lo he puesto en los comentarios. Lo encontráis también aquí en Sobreimpresión. Así tenéis la posibilidad de tener monitoreado a vista a Piergiorgio. Mientras tanto, lo tendré monitoreado a vista, yo también. Porque hablar contigo es verdaderamente bonito, es bonito y divertido, es curioso y fascinante. Entonces te agradezco verdaderamente de corazón por haber aceptado la invitación y haber venido aquí con nosotros a... Gracias a ti, Marcia. Has sido gentilísima, cariñosísima. Me he divertido. Ha sido una charla muy agradable. Me gusta el término que has usado, fascinante. He aquí, esta realidad es la cosa más fascinante y más bella, más mágica, más gozosa que existe en el planeta Tierra. Es una realidad maravillosa que se convertirá, si nosotros trabajamos bien, también nuestro patrimonio en el futuro, y no es un futuro tan lejano, porque están trabajando para esto. Estos seres trabajan para nosotros, están aquí para nosotros, por amor, solo por amor, y con justicia de todos modos. Gracias, Piergiorgio. Gracias a todos que nos habéis seguido desde casa. Como siempre, compartid, ayudadnos con las comparticiones, a vosotros no os cuesta nada, y para nosotros es muy importante. Entonces, gracias otra vez y gracias, Piergiorgio. Gracias, Marcia. Adiós, amigos. Gracias por haber aguantado en esta horita y más. Hasta pronto.